talleres enfocados a que tú saques todo tu talento donde Dios. Te convocamos este 21 de febrero al lanzamiento en el circo, en el pabellón número 10, de 9 a 4. Habrá alimento, administración y entonces, la pastora necesita mujeres que le apoyen, ¿verdad? Si usted quiere agregarse el lunes, mañana tenemos un desayuno. Yo la estoy apoyando a ella porque ella me apoyó en el congreso, no solo por eso, sino por la hermandad. Y en abril ella se va a agregar con su gente a apoyarme para el congreso de mujeres que tenemos en abril. Entonces, mañana hay un desayuno, ¿verdad? Para las mujeres que quieren incorporarse y poder apoyar este congreso. Necesita 10 mujeres. Yo ya tengo lista unas pastoras que me han apoyado a mí, así de que si usted tiene espacio mañana lunes a las 8 en Pueblo Real, Santa Elena, ahí vamos a estar para este desayuno, ¿verdad? Que ellos están dando para que esta es la tarjeta, vale $12. Quiere ir usted, me dice apárteme una, ¿verdad? Y yo con gusto le aparto para que usted pueda estar. Y todo me quitaron de aquí, me quitaron la agenda, me quitaron la Biblia. Mi Biblia necesito, jóvenes, porque ahí la tienen. Le digo yo, porque de veras que está desbaratada. Bueno, entonces hay unas tarjetas ahí, ya me las anotaron. Tengo 5 apartadas, las cosas allá de Huachapán. Ella quiere ir, me dijo apárteme 5, así que si usted quiere ir, ahí está la suya. El día de ayer estuvimos hablando, ¿de qué estuvimos hablando ayer? ¿Alguien se acuerda? De los discípulos. Y sí. A ver, ¿alguien se acordará de alguien que le impactó? Felipe, la revolucionario, ¿va? Felipe, sí, el que andaba levantando y que usted se identificó. Sí, Liz. Judas. Mateo. Sí, ¿verdad? Usted sabe, el más conocido y el que peor terminó. ¿Quién más? Pedro. ¿Y quién era Pedro? El más sencillo. El más... ¿Quién era Pedro? ¿Quién dice? El más gruñón, el más enojado, el más aroso, el más de Jesús para entonces, yo creo que es necesario y que nos quedamos ahí, ¿verdad? De todas las cualidades, virtudes y defectos que cada uno de ellos tenía. Porque cada uno de ellos tenían sus cuestiones. Uno era, llevó a Pedro, por ejemplo, Andrés llevó a su hermano Pedro, ¿verdad? Entonces, por eso decía yo ayer, ¿verdad? Jesús está buscando ¿a quién? Discípulos. Entonces, ¿qué pasó con la vida de estos discípulos? Pues, porque, bueno, usted conocerá que Jesús estuvo con ellos, le fue enseñando. Luego se estudió la situación, pues, que ya Jesús tenía el propósito. Del propósito de ser torturado, fue medicado y luego murió y luego resucitó. Y ahí terminó toda la vida de los apóstoles. No, siguió. Porque antes de que todo esto aconteciera, ellos eran unos discípulos, sí, eran discípulos, andaban con Jesús, compartían con los ancianos, andaban con los niños, compartían con los pobres, pero no tenían mayor trascendencia los discípulos. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Andrés, estaba Felipe, Bartolomé, Santiago el joven, en fin, había una sinfín de personajes ahí, ¿verdad? Que cada uno de nosotros nos podemos identificar con ellos, pero cada uno de ellos tenía una identificación. Pero resulta que no solamente terminó ahí la situación. Nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 2 sería. Capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Se le vamos a dar seguimiento a los apóstoles, porque pues, ¿y qué es cierto? Jesús murió, resucitó. Hechos, capítulo 2. Capítulo 2. Venga, vamos a seguirlo, hija. No, perdón. Capítulo 1. Ahí cerquita. Jesús busca discípulos. Hechos capítulo 1, versículo del 6 en adelante.
Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, ahí está hablando Jesús con los discípulos, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que se le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y ahí sigue la lectura. Bueno, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Queremos, Espíritu Santo, que usted hable en esta hermosa tarde, que usted, Señor, abra mi boca y estos corazones puedan comprender que cada uno de los que estamos acá tenemos un propósito maravilloso, Padre, para poder llevar a cabo el llamado que usted nos hace en esta hermosa tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si nos damos cuenta, en el libro de los Hechos es la continuidad del día de ayer. Porque ayer quedamos en la característica de cada uno de los discípulos. Cada uno de ellos tenía sus características, sus cualidades, sus defectos, sus debilidades, sus virtudes. Pero aquí estamos viendo a unos discípulos en el cual iban a darle el adiós a Jesús. Iban a quedar prácticamente a ejercer el llamado por el cual Jesús los había llamado en ese momento, por el cual ellos fueron llamados en diferentes lugares, en Judea, en Samaria, en Damasco, en los lugares donde Jesús anduvo, los llamó a los 12. Entonces, pero aquí llega el momento de la ascensión, llega el momento en que los discípulos se iban a quedar prácticamente solos. Ya no estaba Jesús para que les dijera, voy a ir al monte Sinaí, voy a ir a orar, pero ustedes por favor se quedan abajo y también se quedan orando. Subió Jesús al monte Sinaí por 1 hora, bajó de nuevo al monte Sinaí y encontró a los discípulos dormidos. Vemos a un Pedro que estaba, le dijo a Jesús, vio a Jesús ahí en el mar y le dijo, ven Pedro, camina acá. Entonces Pedro se baja de la barca y comienza a caminar, ¿verdad? ¿Sobre qué? El agua. Sobre el agua. Pero llegó un momento que Pedro quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Pedro estaba siendo testigo del poder de ese Dios, de ese maestro que le estaba enseñando lo que ellos tenían que hacer más allá. Pero en el corazón de cada uno de los discípulos había mucha duda, había mucha incredulidad, había mucha pereza. No habían conocido verdaderamente. Imagínense usted, andaban con el mismo Jesús, con ellos, pero no le conocían. Estaban viendo los milagros, el poder de Jesús. Estaban viendo cómo Dios hacía y multiplicaba los panes, como Dios abrió los ojos de Bartimeo, como Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. Todavía estaban con él y no entendían que tenían un propósito y lo que Dios iba a dejar en ellos no lo estaban comprendiendo todavía. Pero aquí estamos viendo que Jesús le dice en el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos estaban en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, le dijo, se van a ir a las diferentes naciones y van a ir y predicar, van a ir y manifestar el evangelio, el poder que ustedes vieron que yo hice mientras estuve caminando con ustedes.
Y ellos estaban viendo la manifestación del poder de Jesús con ellos y todavía estaba esa duda en el corazón. Pero en el momento que Jesús estaba ascendiendo, me dio cierta curiosidad y el Espíritu Santo me comenzó a hablar. Versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Quién fue alzado? Jesús. Jesús fue alzado y le recibió una nube que se ocultó de sus ojos. Y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo. ¿Se puede imaginar usted a Jesús ser tomado de una nube y viendo lo que se va? ¿Qué cree que pasó en la mente de Pedro, hermana Liz? Si ve que Jesús es tomado en una nube y es alzado y ellos viendo que Jesús va ascendiendo, ¿qué pudo haber pensado Pedro en ese momento? Pedro es el que... Discípulo. Cualquiera. Pero Pedro, quitémosle los defectos, sino que, ¿qué te imaginas tú que pasó por la mente de Pedro cuando vio a Jesús que fue alzado? Hermana Doy, ¿qué cree que? ¿Cómo? Que ahí se creyó, digo yo. No sé. Puede ser que ahí se creyó, pero ¿qué cree usted que pudo haber pensado Felipe, por ejemplo, hermana Doy? Que se había cumplido la palabra. ¿Qué crees que pudo haber pensado Bartolomé? Paul. Había duda en el corazón, ¿verdad? Incertidumbre de ellos. Quizás, me imagino yo que veían a Jesús y decían, ay, Jesús, me lo dejaba solo. ¿Y ahora qué? Comiéndose las uñas, todo, ¿verdad? ¿Y para dónde? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y si te vas? ¿Y la dirección? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Si te vas, ¿quién nos va a dirigir? ¿Quién nos va a guiar? Y a veces así nos enfrentamos nosotros cuando Dios nos delega una función. Porque déjeme decirle que Dios nos hizo a nosotros con un propósito. No nos hizo para estar sentados solamente en la silla. Dios nos dio dones y talentos para poderlos ejercer, para poderlos ejecutar en este tiempo. Porque usted es testigo de milagros, ¿sí? Usted ha visto gente restaurada y ese es un milagro. Usted ha visto matrimonio restaurarse y ese es un milagro. Amén. Usted ha visto ver hombres rescatados del alcoholismo y ese es un milagro. O sea que usted es testigo del poder de Dios. Y cuando Jesús fue alzado a los cielos, dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Me imagino que eran dos ángeles. Uno al lado de los otros ahí, ¿verdad? Porque qué incertidumbre, imagínense, había algo delegado ya que tenían que comenzar a trabajar. Ya no estaba Jesús para multiplicar los peces y los panes. Ya no estaba Jesús para sanar a la mujer de flujo de sangre. Ya no estaba Jesús que le había dado la vista al ciego Bartimeo. Ahora era ellos que tenían que ejercer el mandato, el llamado y lo que Dios les había delegado. No fue solo el discípulo por tener el rótulo de discípulo. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos se pusieron a discutir entre ellos. En los evangelios le dijo Pedro, dime, ¿quién va a ser el mayor en el cielo? Ya Pedro se imaginaba la parte del Padre Celestial ahí, vea, sentado. ¿Usted ha leído esa lectura? Amén. Porque le pregunta, bueno, ¿y quién se va a ser el mayor, pues? Y le dijo, el mayor va a ser el que sirva. Ese va a ser el mayor. Porque creemos que tenemos un título, que tenemos esto, que tenemos lo otro. Ya creemos que ya como que, ¿verdad? Al poco alzadito, así, como que nos infla todo, ¿va? Ya nos sentimos ahí, como decía ayer, que Pedro firmando autógrafos, ¿va? Las selfies ahí. No lo es eso. Cuando Jesús llamó a los discípulos, les enseñó servicio. Les enseñó humildad. Les enseñó valores, les enseñó cosas espirituales, a levantar su fe porque eran faltos de fe. Les enseñó lealtad. Era leal a pesar que Jesús conocía quién era Judas. Sí, ¿verdad? ¿Usted sabe quién? Sí. El Iscariote, ¿verdad? Traidor. Sabía que lo iba a traicionar y aún ahí lo sentó con él a la par. Y mojó el pan allí, quizás así como nosotros los salvadoreños mojamos el pan en el café, ¿va? Y lo metemos ahí. Así hizo. Y él ya sabía. Entonces, me imagino que ellos estaban como en expectativa. ¿Y ahora qué?
Todos fuimos llamados con un propósito. Todos los que estamos aquí tenemos dones. Amén, gloria a Dios. Y muchos de los dones están enterrados. Amén. Muchos de los que estamos aquí tenemos talentos, porque talentos y dones son dos cosas diferentes. Talento es las virtudes que nosotros traemos desde el vientre de mamá. Que le gusta la música, que le gusta poner adornos, que le gusta tocar un instrumento. Esos son los talentos. Los dones son el don de fe, el don de sanidad, el don de ciencia, el don de profecía, son cosas. Pero eso es otro sermón en otro día. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos dones y talentos. Entonces, me imagino que los discípulos sintieron soledad. Ya Jesús se fue y ahora la pastora anda de viaje. Ah, pues entonces yo no voy al culto. Y ahora. Abra padre, diga, abra padre, abra. Y entonces, y me han puesto a barrer. Y ahora pues sí que yo no iba al culto para ir a barrer. Pues, yo vengo, mire. Bueno, pero bueno. Ahí se va para otro día. Versículos 12 y 13 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro. Y ahí estaban todos los discípulos. Mire qué lindo, versículos 12 y 13. Se reunieron, dice, para comenzar a trabajar en el mandato que Jesús les había dado. Leámoslo de nuevo. Versículo 2. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento donde estaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, todo lo que yo les mencioné el día de ayer. O sea que había una reunión de discípulos. Sí, amén. Hermana, tenemos reunión, necesitamos planificar los 3 meses. Ahí voy a ver si voy. Esa voy a pensarlo. Muy tarde. ¿Y a qué hora lo tiene? A las 6 de la tarde. Esa hora estoy desayunando, estoy cenando. Estoy trabajando. No, estoy trabajando. O sea, ¿cómo se le ocurre a la pastora hacer esas cosas? Las reuniones, ¿no? Al monte, Dios cuarta, y subir ese monte a ver hasta qué hora podía subir allá arriba. Todos estaban allá arriba. Sí, amén. Todos estaban juntos. Todos estaban en una unidad de trabajo, en una unidad de equipo. Ahí comenzaron ellos a experimentar la unidad del llamado en equipo. Así es como nosotros queremos que ustedes comprendan que Dios les llamó para ser su discípulo. Amén. Amén. 1. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús en la actualidad? Amén. 1. ¿Quién? Todos los que estamos aquí. Fuimos yo, o sea, todos fuimos llamados. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y la madre de Jesús. Entran en acción las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¿Cuántos hombres hay aquí? No hay. 5 hay. Amén. Mire qué curioso. 12 discípulos hombres. Sí, amén. Pero mire, los hombres necesitaron de las mujeres. Sí, es cierto. Leamos. ¿Las mujeres dónde están? Ahí está, aleluya. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego como con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí entran las mujeres. No pueden vivir sin uno de los hombres. Me refiero a los que están casadas, ¿verdad? Yo, pues. Llegaron a guiar a los discípulos. ¡Ush! Todavía no, ¿verdad? Entonces, amados, ahí estaban en acción las mujeres. O sea que el llamado de Dios es para las mujeres y los hombres. Si bien es cierto, fueron 12 discípulos, porque algunos dicen, vea, pero es que el Señor escogió 12 discípulos hombres y las mujeres. Entonces, ¿para qué hizo Dios las mujeres? ¿Ve? ¿Para qué la hizo? No solo para cocinar,
No la hizo solo para tener hijos, la hizo para también ejercer el llamado de Dios y el propósito de Dios. Cada uno de nosotros, vuelvo y repito, tiene ese hermoso llamado. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús. Ya había hecho, mire qué lindo, el versículo 15, ya no eran 12 discípulos, eran ¿cuántos dice ahí? 120. 120 en número. ¿Y usted cree que esa gente estaba por estar ahí? Estaba porque esa gente ya era convertida. Amén. Estaba esa gente ahí porque ya los discípulos estaban comenzando a ejercer el llamado. ¿Quién tiene la responsabilidad de que esta obra crezca? La tenemos todos. Amén. Aquí no son solo los pastores, aquí es un trabajo en equipo, amados. Sí, amén. Todos tenemos un granito. Mire, de participación. Las ovejas se multiplican entre ellas. No es el pastor que las multiplica, entre ellas se multiplican. Y eso es lo bonito, porque nosotros podemos invitar a alguien y ya habían 120 personas. O sea que estos discípulos ya habían trabajado. No sé cuánto es el espacio de tiempo que hay entre el versículo 9 al versículo 14 y 15. Me imagino que había transcurrido un tiempo. Ya habían 120 personas que estaban allí. Y ahí Pedro tomó la iniciativa. Había y hay liderazgo en la iglesia de Dios. Pedro tomó la iniciativa y comenzó a hablar y se puso a hablar con los 120 que estaban reunidos. Y a comenzar a formar el evangelismo el cual Dios les había delegado. Comenzó Pedro ya por iniciativa propia. Ya no estaba Jesús dando las órdenes. Ya no estaba diciendo a Jesús, tráigame la cesta donde están los panes. 3 panes y 5 pececillos. Tráigamelo. No, ya ellos estaban trabajando. Amén. Ya ellos estaban ejerciendo el llamado. Eran testigos del poder de Dios. Eran testigos de los milagros de Jesús. Eran testigos de todo el poder derrochado de parte de Jesús para que ellos pudieran ver. Porque Jesús no los dejó solos. Les dejó el Espíritu Santo como usted y yo lo tenemos en el corazón. Amén. Y ese mismo Espíritu Santo que tuvo Jesús, ese mismo Espíritu Santo que tuvieron los discípulos, ese mismo Espíritu Santo el que está en este tiempo ahora y es el que usted tiene en su corazón. El mismo Espíritu Santo. Entonces Pedro comenzó a trabajar y a servir y a predicar. Comenzaron a hacer los movimientos, a todo lo que tenían que hacer, porque ellos tenían que manifestar. ¿Qué es lo que tenían que hacer los discípulos? Tenían que testificar del poder de resurrección del unigénito Hijo de Dios. De esa manera las personas eran salvas en el Antiguo Testamento. Ellos testificaban del poder que había en ese Jesús que había acompañado a ellos durante un largo tiempo. Y nosotros, amados, mire qué privilegio que nosotros podemos testificar del poder de resurrección, del poder de transformación, del poder de milagros que Dios hace en nuestra propia vida. Y podemos ir y compartir con el compañero, con el amigo, con la vecina, con la del pueblo, con cualquier persona y decir, mire, Jesús puede transformar su vida. Me transformó a mí, lo puede transformar a usted. Jesús lo puede sacar del problema. O sea, usted puede ir y testificar y hablar del poder de Dios de transformación. ¿Para qué estaban ellos reunidos? ¿Para qué comenzar a trabajar? Para comenzar a servir, para poder ir y ser de bendición para otras personas, para poder ir y testificar del poder de Dios que había, para ir y poder ser un puente de salvación para su casa. Usted es un puente de salvación, ¿me oyó? Usted es un puente de salvación para su casa. Y usted es la persona indicada que usted tiene que ir y predicar el evangelio de Jesucristo, porque ya no está solo o sola. Vamos al versículo 23. Y señalaron, dice, bueno, el versículo 23, ya era necesario buscar al sucesor de Judas Iscariote. Amén. Ahí entra en acción un personaje llamado Matías. ¿Qué significa Matías? Esposos Hernández Valencia. ¿Qué significa Matías? Matías. ¿Sí? Matías. Significa don de Dios. Don de Dios.
Y ese es el personaje que, mire qué lindo, porque los discípulos comenzaron, había en ese momento una ley que les permitía elegir a través de la suerte. O sea, ponían a dos personas y decían ellos, bueno, Dios, aquí está Matías y estaba el otro que se llama Bernabé. No, Bersacel, ahí dice. A ver, busquémoslo, por ahí está. ¿Cuál es? Justo. No. Barsabás. Barsabás y Matías. Matías. Dos personajes estaban ahí, como decir los candidatos a ejercer el trabajo que Judas Iscariote había dejado. Eso. Me imagino que es un privilegio recibir un ministerio, ¿verdad? Es un privilegio que alguien le diga, hermana Doris, usted es la encargada del ministerio de limpieza. Y yo creo que se pone contenta la hermana, ¿verdad? Hermana Hortensia es la encargada de del área allí ¿de qué, hermana Hortensia? De la Santa Cena. Los hermanos Palencia ya próximamente se incorporan, ¿verdad? Al ministerio de alabanza. Allá los jóvenes allá tendrán un ministerio. Sí, tienen ministerio. Ministerio de tropiezo. Ese es un charrasquillo en medio del culto. Está bien, se vale. Bueno, y aquí los esposos también, Pérez, que se están agregando, también traen un ministerio. De la comida. Ah, sí, el ministerio de la comida, mi hermana Elija ahí, ¿verdad? O sea, siéntase privilegiado, amado, que cuando Dios le delega una función, no se lo está delegando los pastores, se lo está delegando Dios. Amén. ¿Verdad? Siéntase privilegiado. Ah, no, es que solo yo cocino, solo yo hago la ofrenda, solo yo barro, solo yo. Siéntase privilegiado. Miren, una de las cosas que me gustó de mi esposo y creo que aprendí de él cuando él convocaba, mira hermano, van a hacer esta cosa. Y que, no, pues yo lo hago, decía él. Él lo hacía. Limpiaba los baños, que barría, y él lo hacía. Entonces, la verdad que así debe de ser. Porque la bendición, yo la quiero. ¿Usted quiere bendición? Amén. ¿Quiere bendición? Amén. ¿Quiere bendición? Amén. Vaya, ahí está. ¿Cuál es la clave? Obedecer. Servir. Sí, que lo están regañando. Ah, bueno. Ese no va conmigo. Entonces, el ser elegido a un cargo, porque Matías iba a ser elegido a un cargo. ¿Sí? No crea que Matías iba a ser elegido como para andar ahí, ¿verdad? En la limusina y yo quiero estar aquí con la parte del pastor y que el pastor le invita ahí al hotel Sheraton, ahí quiero estar con los más. No. Los discípulos que menciona y que estaban en el monte Sinaí estaban reunidos en oración y ayuno, ruego. O sea que hasta entonces los discípulos comprendieron el poder de oración que tenemos cada uno de nosotros. Ellos comprendieron el poder de la oración, comprendieron el poder del ayuno, comprendieron el poder de comunicarse con Dios para ser dirigido en el propósito de Dios. Como yo decía el día de ayer, mientras no tengamos una comunión con Dios, no vamos a conocer nunca el propósito de Dios. No podemos andar así como sí que soy cristiano, que sí, que no, que voy, que no vengo, que no. Hay una responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Una gran responsabilidad. Matías iba a asumir un puesto, iba a asumir un cargo. Pero ¿qué requiere el asumir un cargo? Matías pudo haber dicho, no hombre, elijan a, ¿cómo se llama? Hay que elijan a Bersabás, que es el rollo con él, ¿verdad? ¿No? ¿Sabe qué es lo que estaba, a qué rollo se estaba metiendo Matías? A la responsabilidad de un cargo. Al ser responsable, lo queremos, hermanos, aquí a las 3:30 de la tarde del día sábado para orar y ayunar. A las 5. Ay, Dios mío. Ahí nos quedamos. ¿Ya? Los domingos, último domingo de cada mes, hay desayuno, almuerzo. No, ¿verdad? Ayuno. Ayuno y oración. ¿Quién viene? Y Santa Cena. ¿Y cuántos vienen? Nadie. Nada. Los pastores, los Solo el jóvenes. grillo ahí va. El grillo, porque te... ¿A quién le dicen? El ser elegido a un cargo requiere responsabilidad, requiere compromiso con Dios y compromiso con el líder asignado al lugar donde usted se reúne.
Porque si usted cree, no, yo le voy a servir a Dios. Pues, no, señores. Si Dios no respetara las leyes terrenales, pues no le importara que nosotros estuviéramos aquí. Puede estar cualquiera. Pero Él respeta la ley terrenal. Si no, vea a los que se casan. Vaya alguien a inventar que se quiera casar. Por ejemplo, digamos, ve a los jóvenes ahí y dicen, pastora, ¿me puede casar? Un ejemplo. No. ¿Y por qué? Ay, yo me quiero casar, dice el viejo. Lo siento, no lo puedo casar. Porque la ley me dice que deben de estar casados primero ante la ley. Sí, amén. Luego vienen al otro matrimonio, ¿verdad? Eclesiástico que se ejecuta en la iglesia. Pero le voy al punto que primero Dios respeta primero las leyes terrenales. Entonces, cuando nosotros adquirimos un compromiso, lo adquirimos un compromiso con Dios y el liderazgo que Dios ha asignado. Para ser elegido a un cargo y poder asumir ese cargo se necesita disposición de tiempo. Ay, ¿a qué hora es la reunión? El sábado a las 6 de la tarde. Ay, voy a ver si llego. Si no, comida no voy. Después del domingo, después del culto. Ay, es que mucho habla. Muy tarde, no deja el bus. Y ahí vive, ahí a la vuelta. No. Aquí. Entonces se necesita disposición. Amados, necesitamos, mire, bajo este rubro ya le voy a decir. Bueno, necesitamos disposición, entrega al servicio. Hágalo con amor. Mire, hermana, le toca cocinar con gusto. Yo voy. Y voy a dejar rica la comida. Mire, hermana, le toca ir a lavar el baño. Ay, pero voy a hacerlo, vaya, está bien. Hágalo con amor, como que es su baño. Así como usted lo lava, ¿va? Es el baño de la iglesia. Y pues sí, no tenemos otro, dijo la hermana. Tiene razón, no hay otro. Tiene que haber disciplina. Y seamos disciplinados con el Señor. Así como corremos para ir al trabajo, miren. Llega a las 7:50 y entra a las 7:30 y ya se pasó. Le quitan el día y le quitan el séptimo. Sí. Porque yo lo viví. Yo siempre llegué temprano. Siempre. Pero tenía una compañera que toda la vida le veía zumbado. ¡Fum! Pasaba. Ya a las 8:10, a las 8:05, a las 8:20. Así era todo el mismo. Para decirle que ella pasaba en recursos humanos todo el tiempo. Porque la de recursos humanos decía, Patricia. Así le pasó cantando desde los 2 años que estuve yo trabajando. Y la Patricia, lo mismo. Disciplina. Todos corremos al trabajo, ¿ves? Sí. Todos corremos al banco cuando dicen, mira, ahorita le hice el depósito. Vaya, mire, le puse la remesa. Si ustedes dicen, pues Dios mío, tropieza. Western Union. Rapidito, 2 pataditas así, sí que. Y ya lo reclamó, si hasta ya me lo gasté. ¿Me entiende? Hoy la semana. Bien disciplinado, pa. Bien ahí, con esa entrega de corazón. Proactivo. ¿Qué es la palabra proactivo para usted, hermano Noel? Proactivo. Ajá. Hacer algo sin que alguien le diga. Eso es, o sea. ¿No viene la de la limpieza? Pues no, entonces présteme la escoba, pastora, y lo voy a hacer. ¿Quién le toca la limpieza? Ay, no, déme la escoba, yo lo voy a hacer. Sí. Y el trapeador, allá está sucio. El trapeador, pastor, no está. Allá voy a traerlo. ¿Qué pasa el trapeador? Proactivo. ¿No ha venido la hermana de la Santa Cena? No, ¿dónde está, pastora? Allá, yo lo pongo. Claro que no todo el mundo lo puede hacer, ¿verdad? Pero, bueno, la disposición. Mire, hermana Cecia, ¿necesita ayuda en la mañana con los niños? ¿Qué necesita, hermana Cecia? ¿Necesita el refrigerio? ¿Necesita que le ayude con los niños? Ah, pues yo estoy aquí. ¿A qué hora empieza, hermana Cecia? A las 9. Ah, pues entonces hasta las 8:30. Y me desayuno. Proactivo, entregado, disciplinado, responsable, compromiso con Dios. Porque usted no lo viene a hacer a la pastora ni a ellos. Se viene el trabajo a Dios. Su recompensa no es aquí. Yo no le voy a pagar, lo siento. Pero hay algo allá arriba que usted está acumulando. Tesoros en el cielo. Allá arriba su recompensa la va a recibir. También aquí en la tierra la va a recibir. Aquí va a ver las bendiciones de Dios. Aquí va a ver como Dios le provee. Aquí va a ver como Dios le suple. Aquí va a ver como usted se sienta mal en el hueso. Pero voy a pasar y usted es sano aquí mismo.
Porque usted tiene la disposición, tiene la entrega, tiene la responsabilidad, tiene la disciplina, es activo en la obra de Dios. Este es un corredor, yo siempre lo digo. Pero aquí está el Señor. Aquí está. Cualquier rincón de esta casa, le digo, Señor, desplázate como quieres en esta casa. Porque es tu casa. Entonces, era el momento de asumir el cargo. Capítulo 2. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. Ahí no había pleito entre los discípulos. Ahí no había envidia entre los discípulos. Ahí no había murmuración entre los discípulos. Ahí no había queja de los discípulos. Ahí no había en sintonía con las cosas. Mire, pastora, fíjese que estas cortinas ya no me gustan, la morada. Con diente volado. Mire. Ay, Señor. Mire, ¿qué podemos hacer, hermano? Compremos otra. Mire, estas plantas usted, Dios guarde, que feas. Le voy a traer otras. 2 floreros ahí bonitos. En unidad. Yo no tengo mucho, hermana, pero mira, ahí están plantitas, qué bonitas. Arranquémoslas y pongámoslas aquí. Me dejan pelón. Pero hagámoslos en unidad de trabajo, todos juntos, unánimes, en un mismo pensar, en un mismo para cumplir el propósito de Dios, mis amados. No había discordia, no había pleito. Es que mire, hermana, no va a revisar. Mire, allá está una hoja, allá hay una hormiga, mire, allá hay una hormiga. Qué barbaridad. Hoy la semana. Ay, Dios mío, eso no lo escuchen ahí en el Facebook. Todos ellos. No había chambrerío, va. Ahí no dice. Es que este Felipe, va. Que es que este Felipe solo haciendo revoluciones, anda ahí. Este Pedro, que toda la vida anda de amargado. Solo ahí de uno. Estaban unánimes, juntos. Sí, amén. Si a alguien sentados a una sola vez, vos, todos estos, es que solo yo estoy aquí, pues. Capítulo 1, versículo 14. A las 2 y a las 3. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos perseveraban juntos en oración. Con las mujeres, ¿cuáles mujeres? Solo una tiene usted. Solo una tiene usted. Solo una tiene usted. Ay, Dios mío, dice que hice con las mujeres. ¿Y cuántas más me tocarán a mí? Está hablando las hermanas de Jesús, las hermanas del culto. Aquí presente. Una nada más. Entonces, lo que yo le quería decir, que todos estaban trabajando en unidad. Y ese es trabajar en la obra de Dios. Estaba leyendo que cada uno se desplazó para Etiopía, otro se desplazó para el lado de Italia, otro se desplazó para Judea. Por eso que dice el versículo 8 del capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso está usted aquí, para que Dios lo lleve hasta lo último de la tierra. Si el Señor dice hay que levantar una obra en San Jacinto, hay que ir a levantar una obra. Si el Señor dice hay que ir a levantar una obra en San Miguel, hay que ir a levantar una obra. Si el Señor dice hay que ir a levantar una obra en Guatemala, vamos a ir a levantar una obra. Amén. Y hasta lo último de la tierra. Yo no sé a dónde Dios lo va a desplazar a usted. Y que Dios tiene un propósito para usted. Años atrás, como yo podía pensar que podía viajar a Guatemala y predicar, jamás. Más que solo peleando, Guadalupe. Grandes peleoneras que éramos en ese tiempo. Ay, decía, ni el cantón me iba a predicar. Ay, Dios. ¿Qué podía pasar por mi mente eso? Pero claro que uno tiene que tener un encuentro verdadero con el Espíritu Santo. Y estos hombres comenzaron a conocer el Espíritu Santo, al Consolador que les había dejado el Jesús amado, ¿verdad? Amén. Les había dejado y le dijo, y recibiréis poder y no estarán solos, le dijo.
y os dejaré un consolador. Y ese es el que nos dirige. El Espíritu Santo es quien nos imparte los dones. El Espíritu Santo es quien nos imparte todo lo que nosotros podemos tener en este tiempo. Versículos 2 y 3, para terminar, del capítulo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amados, el Espíritu Santo entró en acción en la vida de cada persona que estaban ahí. No solamente en los 12 discípulos, sino en los 120 que estaban reunidos. Amén. Y el Espíritu Santo comenzó a hacer ese cambio. El Espíritu Santo comenzó a manifestarse en ese momento. Allí, veamos el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los puso en unidad. El Espíritu Santo comenzó a trabajar en la vida de los discípulos y de los 120 que estaban reunidos. Aquí no hay 120, aquí habremos 15, 12, yo no sé, pero yo sé que en estos 12 o 15 que estamos aquí, algo grande el Espíritu Santo va a hacer si usted se deja moldar por él. Amén. Si usted comienza a creer el poder de Dios que usted tiene, porque Dios delegó una función a cada uno de nosotros y nos dejó el Espíritu Santo en nosotros, no solo para hacer algo más que está en nuestro cuerpo, en nuestra vida, sino para hacer el propósito de Dios. Y les fueron repartidas, y el Espíritu Santo comenzó a derribar toda fortaleza de impiedad que había en el corazón de los discípulos. Y que el Espíritu Santo comenzó a derramarse en cada uno de ellos y a quitar toda iniquidad y todo lo que había en los 120 que estaban reunidos en ese momento. Yo no sé cuál sea el propósito de Dios para su vida. Lo que sí sé es que con un propósito usted se encuentra en este lugar. Amén. Yo no sé, yo viene de lejos, los hermanos vienen de lejos, ¿eh? Pero por algo Dios los trajo a este lugar. Yo sé que ustedes no vienen de lejos, hermana, hoy no viene de lejos, ya tenía ratito de estar con nosotros, pero por algo Dios la mandó aquí de regreso. Por algo. Hermana Hortensia ha estado aquí por ¿qué? 11 años. Por algo está usted aquí. ¿Sí? Porque Dios tiene un propósito. Espero que la Lupe pueda incorporar en algún momento constantemente como ella, ¿verdad? Dios le ponga en el corazón. Gloria a Dios. Lo que sí sé, amados, es que el fuego de Dios puede cambiar todo nuestro pensamiento. Puede cambiar nuestro corazón. El Espíritu Santo puede cambiar en nosotros todo pensamiento que haya. Todo aquello que ha limitado el poder de Dios sobre usted. El poder de Dios sobre su vida. El Espíritu Santo puede